Mi hermana siempre dijo que yo no era material de esposa, y que nunca nadie me tomaría en serio, así que cuando me vio llegar del brazo de su exmillonario, vestida de blanco, y con la invitación a nuestra propia boda, la hice tragarse todas sus humillaciones. Desde que tengo memoria, mi hermana se encargó de recordarme que no encajaba en lo que ella consideraba material de esposa. Lo decía con una seguridad tan hiriente que a veces parecía que era una verdad universal. No importaba cuántas veces intentara ignorarla, sus palabras encontraban la forma de colarse en mi cabeza justo en los momentos más vulnerables. En cumpleaños, en cenas familiares, en fiestas escolares. No se trataba solo de comentarios sueltos, era una campaña constante que disfrazaba de bromas entre hermanas para seguir humillándome. A los 13 años me soltó que con esa nariz nadie te va a besar ni por error. A los 16, cuando me enamoré por primera vez, me dijo que lo mejor era que no me ilusionara tanto porque ese tipo de chicos no se fijaban en niñas como yo. Y a los 18, cuando me arreglé para la graduación y me sentía por primera vez un poco bonita, se me acercó al oído y me soltó que parecía disfrazada, que daba pena, que lo único que lograba era dar vergüenza ajena. Lo más frustrante es que el resto de la familia le reía las gracias. Mi mamá, en lugar de ponerle un alto, solía decir que así era su forma de demostrar cariño, que yo no debía tomarlo todo tan en serio. Mi papá, por su lado, se mantenía en silencio, como si su papel fuera simplemente no meterse. Y yo, en medio de todo eso, terminé creyendo que debía conformarme con las obras de afecto que a ella le sobraban. La autoestima no se rompe de un día para otro, pero con el tiempo te acostumbras a verte desde los ojos de quienes te minimizan. Empecé a pensar que tal vez tenía razón, que yo no estaba hecha para gustarle a nadie de verdad, y que lo mejor era no aspirar a mucho. Ella era la del cabello perfecto, la sonrisa de revista, la que entraba a una habitación y hacía que todos giraran la cabeza. Yo era la sombra que cargaba al fondo, la que tomaba la foto, la que cuidaba las bolsas mientras ella posaba. Crecimos en un entorno donde todo giraba en torno a la apariencia. Vivíamos en los suburbios de Carolina del Norte, en una comunidad donde las apariencias eran tan importantes como pagar las cuentas a tiempo. Mi hermana se aseguraba de mantener su reputación impecable. Sacaba buenas notas, tenía un Instagram perfecto y un novio que parecía salido de un catálogo de ropa de lujo. Él era el clásico tipo que toda madre quiere para su hija, alto, rubio, sonrisa blanca, familia con dinero viejo y modales heredados de generaciones enteras de relaciones públicas. Al principio pensé que era solo una fase, pero duraron años. Ella no solo se ufanaba de tenerlo, sino que usaba esa relación para reafirmar que ella era lo que todo hombre deseaba. A veces decía cosas como mi novio nunca miraría a una como tú, como si el amor tuviera que ver con simetría facial o proporciones corporales. Yo no decía nada. Nunca dije nada. Sonreía con la cara rota y seguía respirando. Pero lo que nadie sabía era que durante todos esos años en los que me llamaban la hermanita sin gracia, yo también estaba aprendiendo a ver. Estaba observando todo, guardando cosas que tal vez no servían de inmediato pero que sabría usar con el tiempo. Aprendí a no confiar ciegamente en lo que la gente mostraba al mundo. Vi cómo ella manipulaba situaciones para quedar siempre bien parada. Cómo hacía que una compañera de clase pareciera una bruja solo para ganarse a un grupo nuevo de amigas. Cómo lloraba en la cara de mi madre para evitar consecuencias, y cómo hablaba de ella con asco una vez que le daba la espalda. La belleza puede cegar a muchos, pero también puede ser una máscara frágil. Y aunque yo no tenía su figura ni su carisma aprendido, tenía algo que ella jamás valoró, memoria. Pasaron los años y yo me fui haciendo a mi vida. Estudié diseño gráfico, trabajé como freelance, viví sola en un apartamento modesto pero mío, lejos del barrio que tanto me recordaba que yo era menos. Mi hermana, en cambio, fue de fiesta en fiesta, de viaje en viaje, de novio a novio hasta que finalmente anunció que se iba a casar con el hombre de su vida, el mismo de siempre, su príncipe azul. Él es modelo de sonrisa encantadora y apellido de abolengo. Hicieron una fiesta de compromiso donde todo fue blanco, dorado y excesivo. La familia entera se deshizo en elogios. Recuerdo que una tía le dijo a mi madre que ojalá yo me le acercara algún día, que tal vez mi hermana podía enseñarme cómo atrapaba hombres como si fuera lo más fácil del mundo. Yo me sonreí sin decir nada, porque ese día lo vi con claridad, esa boda no iba a suceder.
Algo dentro de mí lo supo. Tal vez porque no se trataba solo de celos o envidia, sino porque vi algo que los demás no veían. Un año después, sin previo aviso, la boda fue cancelada. Sin explicaciones públicas, sin comunicados en redes. Solo desaparecieron las fotos, y mi hermana pasó a publicar frases de autoayuda como mejor sola que mal acompañada y lo que no te mata, te hace más fuerte. Nadie decía nada, pero el chisme empezó a correr. Decían que ella lo había engañado con un tipo del trabajo, que él la había encontrado revisándole el celular en plena madrugada, que incluso hubo una pelea tan fuerte que terminaron en la comisaría. Nadie sabía cuál versión era la cierta. Yo no opiné. Me limité a escuchar. A observar. Y cuando unos meses después lo conocí sin saber quién era, en una cafetería donde compartimos mesa por falta de espacio, lo último que imaginé fue que él se convertiría en el centro de mi vida. Y en la pieza perfecta para hacerla pagar por cada palabra, cada burla, cada herida que nunca se atrevió a reconocer. Actualización 1. Pasaron cerca de 4 meses desde aquel encuentro improvisado en la cafetería. Fue uno de esos días raros en los que todo parecía fuera de rutina. Lluvia intermitente, fila larga, empleados con mala actitud y un grupo de estudiantes que no paraban de hablar en voz alta. Yo solo quería tomar un café, responder correos y volver a casa. Cuando me dijeron que había una mesa compartida al fondo, la tomé sin pensar. Me senté del lado que daba a la ventana y apenas alcé la mirada cuando él se acomodó frente a mí. Estaba empapado, con el cabello revuelto por la lluvia y la camisa ligeramente arrugada. Al principio ni lo reconocí. Me pareció vagamente familiar, pero no logré ubicarlo. Fue su voz la que me hizo dudar, una forma de hablar pausada y grave que me obligó a levantar la mirada. Cuando cruzamos los ojos, él sonrió como si de verdad fuera un alivio encontrar a alguien que no estuviera actuando como un personaje. Terminamos hablando por una tontería, algo sobre el clima o el mal café, y eso bastó para abrir una conversación que se extendió casi 2 horas. Durante semanas después de ese primer encuentro, empezamos a vernos con frecuencia. Primero como coincidencias, luego como citas planeadas. A mí me sorprendía lo fácil que era hablar con él, la forma en que se expresaba sin apuro, con una sinceridad que no parecía ensayada. Él hablaba de sus proyectos con entusiasmo, pero también se mostraba vulnerable, y eso era nuevo para mí. Yo siempre había tenido relaciones donde sentía que debía probar algo, justificarme, dar explicaciones por quién era, lo que hacía, o cómo me vestía. Con él no. Con él sentía que podía sentarme a su lado y quedarme en silencio sin que eso incomodara a ninguno. Lo curioso es que él tampoco me reconoció al principio. Fue ya en nuestra 4ª salida, cuando mencionó de pasada que estuvo comprometido con alguien que ahora se cree influencer y me describió algunos episodios con una mezcla de ironía y tristeza. Que la verdad me cayó como un balde de agua helada, me estaba hablando de mi hermana. Me describió la forma en que ella lo hacía sentir pequeño cuando estaba rodeada de sus amigos, cómo manipulaba sus palabras frente a su familia. Cómo lo hacía quedar como el culpable de todo mientras ella se presentaba como víctima. La misma estrategia que usó toda la vida conmigo. La única diferencia es que él no tenía la costumbre de callar. No le conté la verdad de inmediato. No porque quisiera jugar con él, sino porque necesitaba entender quién era ahora, sin la sombra de ella interfiriendo. No iba a permitir que su nombre volviera a tomar protagonismo en mi historia. Así que me guardé ese detalle mientras nuestra relación crecía. Salíamos a cenar, caminábamos por el parque, compartíamos series, hablábamos de libros, de trabajo, de música, incluso de nuestras inseguridades más profundas. Me di cuenta de que él no solo había sanado parte de lo que esa relación le dejó, sino que estaba dispuesto a hacer el esfuerzo por construir algo real con alguien más. Y eso, para mí, lo era todo. Poco a poco dejé de verlo como el ex de mi hermana y empecé a verlo como mi presente. Aún así, no podía ignorar que en algún momento debía decirle la verdad. Fue una noche de sábado, después de una cena en casa. Estábamos los dos en la cocina, él lavando platos y yo secando. Hablábamos de nuestras familias, y sin pensarlo mucho, le pregunté si recordaba el nombre de la hermana menor de su ex. Se quedó pensativo por un segundo, frunció el ceño y dijo que creía que se llamaba como yo, pero que nunca hablaron mucho, que ella siempre estaba al margen, como si no contara.
Yo solté una risa amarga y ahí mismo se lo solté, esa hermana era yo. Él se quedó completamente quieto, con las manos en el agua. No dijo nada por varios segundos, solo me miró como si intentara encajar todas las piezas al mismo tiempo. Luego se rió. No de burla, sino de incredulidad. Me dijo que no lo podía creer, que jamás habría hecho la conexión. Me preguntó por qué no se lo dije antes, y fui honesta, porque no quería que el pasado dictara lo que construimos. Porque quería que me conociera por quien soy, no por quien fui obligada a hacer a su alrededor. Y para mi sorpresa, lo entendió. No solo lo entendió, me abrazó con una fuerza que no buscaba consolarme, sino decirme aquí estoy. Me confesó que en el fondo, había cosas que sospechaba, que había escuchado mi nombre antes, pero que su memoria lo había borrado porque nunca me sintió como parte de esa historia. Porque, según él, yo era lo único genuino en un entorno que siempre sintió falso. Después de esa conversación, algo cambió entre nosotros. No fue incomodidad, fue otra cosa. Como si al quitar el último velo, finalmente estuviéramos frente a frente de verdad. Y con esa transparencia empezamos a hablar de todo. De lo que él vivió con ella. De cómo lo manipuló emocional y legalmente. De cómo, cuando él decidió terminar, ella intentó chantajearlo con unas fotos y unos correos falsos que ella misma redactó, y de cómo él terminó pagando parte de los costos legales solo para que no arruinara su reputación. Me mostró mensajes, me habló de reuniones familiares donde ella lloraba frente a sus padres y lo acusaba de ser emocionalmente violento, mientras él trataba de mantenerse entero. Me di cuenta de que no solo teníamos heridas parecidas, sino que habíamos sido víctimas del mismo patrón, una mujer hermosa, encantadora por fuera, pero podrida por dentro. Lo que nunca imaginé fue que el destino nos daría la oportunidad de enfrentarnos a ella de nuevo, pero esta vez desde otro lugar. Semanas después de aquella conversación, él fue invitado a una gala benéfica organizada por una empresa para la que prestaba consultorías. Me pidió que lo acompañara, y aunque dudé, acepté. Era una cena de trajes largos y música de cuerdas, el tipo de eventos donde antes yo me sentía fuera de lugar, pero esa noche me vestí de rojo, me recogí el cabello, y decidí no encogerme más. Caminamos juntos, entramos juntos, y cuando me presentó como su pareja, lo hizo con el tipo de sonrisa que no se puede fingir. Todo iba perfecto hasta que la vi. Mi hermana. Paraba cerca del bar, copa en mano, con la misma expresión de desprecio que usaba cuando éramos niñas. Me miró como si estuviera viendo un fantasma, y por primera vez, no bajé la mirada. Fingí no reconocerla, seguí hablando con otra pareja y la ignoré por completo. Pero no tardó en acercarse. Me llamó por mi nombre como si estuviera sorprendida. Dijo, con esa voz falsamente dulce, que qué coincidencia tan extraña, que ella no sabía que yo andaba en estos círculos. Me preguntó si iba como parte del servicio o si alguien me había colado. Yo me reí. Literalmente me reí. No le respondí nada. Solo tomé la mano de mi pareja, me acerqué a su oído y le susurré ¿ya te diste cuenta? Él me miró y solo dijo en voz baja, ya me había dado cuenta hace rato, pero quería que fueras tú quien lo dijera. En ese momento, el poder cambió de manos. Ella lo notó. Y por primera vez, fue ella quien se quedó sin palabras. Actualización 2. Pasaron apenas 2 semanas desde aquella noche en la gala, pero fue suficiente para que la incomodidad de mi hermana se transformara en obsesión. No le bastó con enfrentarse a nuestra presencia silenciosa, a esa escena donde por primera vez no fue el centro de atención. Al parecer, le resultaba insoportable que alguien como yo, esa sombra insignificante que siempre tuvo a su lado como contraste de su brillo, estuviera ahora caminando del brazo de un hombre que no solo fue suyo, sino que había sido parte de su orgullo. Porque para ella, él nunca fue un compañero de vida, era un trofeo, una extensión de su valor ante los demás. Lo usaba para presumir que había ganado el juego social. Así que cuando me vio a mí, alguien a quien había pasado la vida entera minimizando, robándole espacio, humillando cada vez que podía, compartir una vida con él, sonrió con los dientes pero se le atragantó el alma. Yo sabía que no se iba a quedar tranquila. Y no me equivoqué. En cuestión de días empezaron los mensajes pasivo-agresivos a mi teléfono. Primero disfrazados de preocupación, que si estaba segura de lo que estaba haciendo,
que si sabía bien con quién me estaba metiendo, que tal vez él solo me usaba para provocarla, que debía cuidarme. Después cambiaron de tono, y se volvieron más directos. Me decía que yo siempre había tenido envidia, que lo mío era patético, que solo alguien sin dignidad se quedaba con las obras de una hermana. Le respondí una sola vez. Le dije que no estaba compitiendo con ella, porque para competir, primero tendría que respetarla, y ella nunca se ganó eso. Después de eso, la bloqueé. Me di cuenta de que no valía la pena dedicarle ni una línea más. No porque no sintiera rabia, sino porque por primera vez en mi vida no necesitaba que ella aprobara o validara nada. Lo que no esperaba era que intentara arrastrarme públicamente. Una semana después de aquel mensaje, durante una reunión familiar organizada por una tía, mi hermana decidió soltar la bomba, como ella misma dijo. Yo había ido por compromiso, porque mi papá insistió mucho y porque todavía me costaba decirle que no. Él siempre fue de los que intentaban mantener la armonía a cualquier costo, y yo sentía que le debía al menos la presencia. Así que fui, llevé un postre, saludé con cortesía y traté de mantenerme alejada de ella. No sirvió. A mitad de la comida, mientras todos hablaban de trivialidades, ella alzó la voz y dijo algo como: bueno, ya que estamos en familia, creo que es justo que todos sepan lo que está pasando. Se hizo un silencio incómodo. Entonces empezó a hablar como si estuviera haciendo una denuncia pública. Dijo que yo estaba saliendo con su ex por despecho, que era una relación ridícula y enfermiza, que él solo me usaba para vengarse, y que yo lo permitía porque toda la vida había querido lo que era suyo. Dijo, con lágrimas que claramente había ensayado, que le dolía como hermana verme así, tan necesitaba de atención que incluso había decidido robarle lo único que alguna vez amó de verdad. Yo la miraba sin interrumpir. Mientras más hablaba, más gente bajaba la mirada. Mis tíos incómodos, mis primos fingiendo revisar sus celulares, mi mamá intentando calmarla, mi papá con la cara en blanco. Cuando terminó su discurso, dio un paso atrás como si esperara una ovación o al menos una reacción escandalizada a mi favor. Nadie dijo nada. Entonces respiré profundo, me levanté, saqué mi teléfono del bolso y lo puse sobre la mesa. Reproduje un audio que había guardado desde hacía años, uno donde ella le decía a una amiga que yo era una carga para la familia, que ojalá me casara pronto con cualquier idiota para quitarse el peso de encima. Después mostré un video, uno que ella misma grabó borracha en una fiesta, donde se burlaba de mi papá por ser un cobarde que nunca supo poner orden en su casa y de mi mamá por tener el cerebro derretido por las pastillas. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba su voz. Ella intentó gritar que era un montaje, que yo la estaba hackeando, que era ilegal. Pero ya era tarde. La gente la miraba como si por fin entendieran algo que se negaron a ver por años. Y no terminé ahí. Saqué un sobre con documentos impresos. Eran extractos de correos, copias de transferencias bancarias y mensajes que ella le mandó a su ex amenazándolo con exponerlo si no le transfería cierta cantidad de dinero cuando terminaron. Era prueba suficiente de que no solo había intentado destruirlo públicamente, sino que usó el chantaje para sacarle provecho a una ruptura que ella misma causó. Algunos de esos documentos ya estaban en manos de su abogado, pero él nunca quiso hacer público nada de eso por respeto a su familia y por evitar más drama. Esta vez, sin embargo, yo decidí que el silencio era parte del problema. Ella me miraba como si no pudiera creerlo. Como si, por primera vez, entendiera que yo también tenía voz, y que la estaba usando sin temblar. Mi mamá intentó decir algo, pero no le salió nada. Mi papá se levantó, me puso una mano en el hombro y dijo, ya era hora. Fue lo único que dijo esa noche, pero me bastó. Me fui antes de que la escena degenerara más. No me quedé a ver cómo intentaba justificarse ni a escuchar las lágrimas fingidas. Esa noche, al llegar a casa, él me estaba esperando. Me abrazó, me besó la frente y me dijo que estaba orgulloso. Que él sabía que yo era fuerte, pero que jamás imaginó cuánta dignidad tenía acumulada. Y en ese momento me dijo algo más. Me dijo que quería construir una vida conmigo. No una promesa de futuro incierto, no un a ver qué pasa. Dijo que ya no había dudas, que la claridad que encontró conmigo nunca la tuvo con nadie, y que lo que más admiraba de mí era que nunca necesitaba brillar para deslumbrar. Me quedé en silencio,
con los ojos llenos, y sin decir mucho, le sonreí. Lo que nadie sabía en ese momento es que nosotros ya teníamos fecha. Ya teníamos todo planeado. Y la invitación a nuestra boda estaba en proceso de impresión. Porque esta historia aún no había llegado al final. Todavía quedaba una escena más. Una que llevaría años en gestarse y solo unos segundos en ejecutarse. Una escena donde no necesitaría hablar ni un segundo, porque la simple imagen de verme vestida de blanco, al lado del hombre que ella misma perdió por no saber amar, sería suficiente para que se tragara cada una de sus humillaciones como si fueran piedras. Y lo mejor de todo, ella ni siquiera lo sospechaba. Actualización 3. Habían pasado un par de meses desde aquella reunión familiar que marcó un antes y un después no solo en mi vida, sino también en la percepción que la familia tenía sobre mi hermana. Yo sabía que no todos se atreverían a confrontarla ni mucho menos a cortar la relación con ella, pero bastaba con ver cómo ahora se referían a mí con otra actitud, menos condescendiente, menos paternalista. Era como si, de pronto, hubieran descubierto que yo tenía columna vertebral, y no porque ellos hubieran hecho algo para provocarlo, sino porque ya no les quedaba más remedio que reconocerlo. Mientras tanto, ella se sumergió en una campaña silenciosa de desprestigio disfrazada de victimismo. Empezó a publicar frases manipuladoras en redes sociales, mensajes ambiguos sobre la traición que duele más cuando viene de sangre y fotos antiguas donde nos veíamos de niñas, acompañadas de pies de foto que intentaban dar lástima. Era su forma de seguir ejerciendo control emocional sin dar la cara. Pero ya no funcionaba. Ya no tenía ese poder sobre mí. Durante ese tiempo, yo seguía enfocada en los preparativos de la boda, pero no desde la ilusión rosa ni el cliché de mi día soñado. Lo que estaba organizando era un cierre. No una venganza impulsiva, sino el punto final a una historia donde siempre había sido la sombra. Y para lograrlo, cuidé cada detalle con una precisión quirúrgica emocional. Escogí un salón pequeño pero elegante, lejos de la ciudad donde crecimos, con jardines interiores y un domo de cristal para la recepción nocturna. No quería una multitud, sino a las personas que de verdad se alegraban por nosotros. Eliminé de la lista a los que alguna vez dudaron de mí o me usaron de comodín para no enfrentar a mi hermana. Invité solo a quienes habían estado ahí en silencio, sin juzgar, sin burlarse. Y, por supuesto, incluí a mis padres. A pesar de todo, no quería que se enteraran por terceros. Quería que estuvieran ahí, que vieran lo que mi vida se volvió cuando dejé de mendigar respeto. Y sí, contra lo que muchos pensarían, también envié una invitación para mi hermana. Pero no fue una decisión improvisada. Fue una estrategia cuidadosamente calculada. El diseño de la invitación fue sobrio, pero directo. La tarjeta principal estaba escrita en tonos marfil con letras doradas, y en ella se leía con total claridad nuestros nombres, la fecha, el lugar, en letras perfectamente visibles, la frase con cariño. Te esperamos para compartir nuestra unión. Sabía que al verla, su reacción no sería de sorpresa sino de rabia. Y no me equivoqué. El mismo día que llegó a su casa, porque me aseguré de que fuera entregada en mano, me escribió un correo que comenzaba con un tono sarcástico y terminaba insultándome. Decía que si pensaba que eso me hacía superior, estaba más perdida de lo que aparentaba. Que ella no se rebajaría a participar en ese circo montado para burlarse de su pasado. Que el dinero no hacía a las personas valiosas, y que aunque me vistiera de blanco, todos sabían quién era realmente. Le respondí con una sola frase: entonces no vayas. Pero lo que no le dije, y lo supe desde el momento en que leí su respuesta, es que no se perdería por nada del mundo la oportunidad de intentar sabotear el único momento de mi vida que escapaba de su control. En paralelo a todo eso, empezamos a grabar un video que se proyectaría durante la recepción. Al principio la idea era algo clásico, fotos nuestras, anécdotas, agradecimientos a los presentes. Pero con el paso de los días, y tras varias conversaciones profundas con personas que también habían sido víctimas del veneno de mi hermana, la idea se transformó en algo más. No se trataba de una humillación pública, sino de una exposición sincera, contundente y sin filtros. Conseguimos declaraciones breves de gente que ella había herido sin remordimiento. Una antigua compañera de universidad a la que le robó una idea de tesis y se llevó el crédito.
Una amiga de la infancia que le prestó dinero durante meses y nunca recuperó ni el favor ni la amistad. Incluso una tía lejana que la cuidó durante una enfermedad y que terminó siendo objeto de burla en un grupo familiar. Todos aceptaron grabar algo corto, anónimo si lo preferían, contando lo que vivieron con ella. No era un acto de venganza gratuita, sino un espejo. Uno en el que se vería reflejada sin poder justificar cada detalle. El video cerraría con nuestra historia, con imágenes nuestras, pero también con frases de apoyo de quienes habían visto cómo, sin pisar a nadie, construimos algo limpio. La intención no era arruinarle la vida. La intención era mostrarle que ya no podía seguir disfrazando su maldad de carisma. La semana antes de la boda fue extrañamente serena. Yo esperaba caos, intentos de manipulación de último minuto, rumores, incluso llamadas de mi madre pidiéndome que reconsiderara ciertos detalles para no hacer sentir mal a mi hermana. Pero no pasó. Tal vez porque ella sabía que ya no tenía margen. Tal vez porque por primera vez, su poder sobre la narrativa había muerto. El día anterior al evento recibí un paquete sin remitente. Era una caja con un vestido blanco, claramente usado, de diseño anticuado y con una nota anónima que decía: una mujer como tú no necesita gastar en algo que no es. Me reí. Lo tiré a la basura sin siquiera sacarlo de la bolsa. No porque me doliera, sino porque lo vi por lo que era, un último intento patético de hacerme dudar de mí misma. Pero ya no quedaba rastro de aquella adolescente insegura que lloraba frente al espejo cuando alguien le decía que no era suficiente. Esa mujer había muerto el día en que decidí dejar de vivir a la sombra de la opinión de mi hermana. Cuando finalmente llegó el gran día, me vestí en silencio, con una calma que nunca imaginé posible. No hubo nerviosismo, no hubo dudas. Solo una certeza sólida de que estaba exactamente donde debía estar. Mi vestido era sencillo pero elegante, sin pretensiones, sin adornos exagerados. El cabello recogido, maquillaje natural, sin tratar de impresionar a nadie más que a mí misma. Afuera, el clima era perfecto, cielo despejado, brisa suave, temperatura cálida. Todo estaba dispuesto. Las flores, los asientos, la música, incluso la comida fue seleccionada con base en memorias compartidas entre mi pareja y yo, no para agradar expectativas ajenas. Y cuando salí al jardín del brazo de mi padre, lo primero que vi fue la cara de mi hermana. Sí fue. Tal como lo supuse. Vestida de negro, con tacones imposibles, y una expresión que no era tristeza ni rabia, era derrota. Pero no de la que se grita. Era de esa que se siente cuando sabes que perdiste algo por completo, y que jamás podrás recuperarlo. Y lo mejor de todo, aún faltaba lo más importante. Actualización 4. Pasadas las primeras horas de la ceremonia, una vez intercambiamos los votos frente a todos y dimos ese sí que resonó más profundo de lo que cualquier palabra podría describir, llegó el momento de la recepción. El ambiente era perfecto, lleno de una calidez que iba mucho más allá de la decoración o de la comida servida. Se respiraba una energía tranquila, como si cada persona presente entendiera que no estaban simplemente asistiendo a una boda, sino siendo testigos de algo que costó años construir. Nadie hablaba de mi hermana, nadie hacía comentarios incómodos sobre su presencia, pero era imposible no notar que algunos invitados evitaban cruzarse con ella. Como si supieran de antemano que cualquier roce era una chispa esperando encenderse. Ella, por su parte, mantenía su posición en una mesa del fondo, acompañada de una prima lejana y una amiga que claramente no sabían a qué habían sido arrastradas. Tenía una copa en la mano desde que llegó y, aunque intentaba mantener una compostura digna, se le notaba el veneno acumulado tras la sonrisa forzada. Mi madre, que estaba sentada unas mesas más adelante, me observaba de vez en cuando con una mezcla de orgullo y culpa. Había aceptado venir con ciertas condiciones que impuse desde el principio, ni una sola mención a darle una oportunidad a tu hermana, ni intentos de reconciliación de última hora, ni caras largas si la verdad salía a la luz. Me prometió respetarlo, y hasta ese momento lo estaba cumpliendo. Pero sabía que por dentro se revolvía al ver a sus dos hijas tan distantes, cada una representando una historia completamente opuesta a la que siempre intentó vender como una familia unida. Después del primer brindis, de la comida y de los saludos de cortesía, llegó el momento del video. Nadie sabía con exactitud qué se iba a proyectar. Solo algunos cercanos sabían que habíamos preparado algo especial.
Apagamos las luces y la pantalla, colocada justo al centro del domo, comenzó a mostrar una secuencia de imágenes. Al principio era lo esperado, nuestras fotos juntos, viajes, momentos cotidianos que capturaban más la esencia de la relación que cualquier fotografía profesional. Imágenes en pijama, desayunos improvisados, risas borrosas tomadas con el celular en medio de un chiste privado. Todos sonreían, algunos aplaudían suave. Después vinieron los mensajes. Amigos nuestros hablando de lo que habían visto en nosotros, de cómo nos habíamos acompañado, de lo que representábamos como pareja. Todo iba bien. Hasta que llegó la parte final. La música cambió de tono, más sobria. La pantalla mostró un texto breve que decía para los que creen que las acciones no tienen eco. Luego comenzó una sucesión de testimonios cortos. Rostros familiares, otros no tanto. Una mujer contó cómo perdió una oportunidad laboral después de que una colega difundiera rumores falsos sobre ella por envidia, y esa colega, aunque no decía su nombre, todos sabían quién era. Otra relató cómo confió en una amiga para cuidar a su hija durante una mudanza, y cuando volvió encontró a la niña sola frente al televisor mientras la amiga se tomaba selfies con la ropa ajena. Una tercera explicó cómo entregó su tesis a una supuesta compañera para ayudarla y terminó viendo ese mismo trabajo presentado como si fuera propio por alguien más. Los rostros estaban desenfocados, los nombres omitidos, pero las fechas, las situaciones, los detalles, eran demasiado específicos. Las miradas comenzaron a girarse discretamente hacia la mesa del fondo. Mi hermana no movía un músculo. Tenía la copa aún en la mano, pero esta vez no bebía. Solo miraba fija la pantalla, como si con cada nuevo testimonio el vidrio de su ego se resquebrajara un poco más. El cierre del video fue una serie de fotos nuestras en silencio, con una frase que decía, este no es un acto de venganza, es una declaración de dignidad. Hay errores que se entienden, pero hay patrones que deben romperse. Hoy, por fin, se rompe el ciclo. Cuando se encendieron las luces, el lugar estaba en silencio. Solo se escuchó un aplauso aislado, tímido, que fue creciendo hasta convertirse en una ovación que no era exagerada ni vacía. Era de esas que nacen del respeto. Del reconocimiento hacia quien, durante años, fue ninguneada y hoy se plantaba sin pedir permiso. Ella se levantó. Ni un grito, ni un escándalo. Solo se levantó, dejó la copa intacta sobre la mesa, y salió sin mirar a nadie. Su amiga intentó seguirla, pero ella hizo un gesto con la mano que decía claramente, no me sigas. Y así, desapareció. No se despidió de nadie. No buscó defenderse. No buscó el último ataque. Simplemente se fue. Como un fantasma que por fin entendió que ya no tenía a quien atormentar. La fiesta continuó. La música volvió. El aire se sintió más liviano. Yo no lloré. No había llanto que naciera de esa experiencia, porque lo que sentía no era dolor ni liberación. Era una firmeza interior que nunca había experimentado. Esa noche, mientras bailábamos el primer baile, él me susurró algo que no olvidaré, no solo me casé contigo hoy, me casé con tu verdad. Y con tu forma de nunca traicionarte. Me aferré a él con una sonrisa que no buscaba esconder nada. Y en el fondo, supe que a partir de ese instante, mi historia ya no tenía capítulos escritos por otros. Actualización final. Pasaron más de 8 meses desde aquella boda. 8 meses en los que mi vida cambió de forma tan radical que a veces me cuesta recordar con claridad lo que era mi día a día antes de decidir romper el guión que tantos años se me impuso. Nos mudamos a un nuevo estado, lejos del eco de esa familia que siempre jugó a la imparcialidad mientras me dejaban sola en los pasillos del desprecio, de los apodos crueles y de las comparaciones constantes. Elegimos una ciudad tranquila, con clima suave y calles que no me recordaran a los trayectos que hice con lágrimas secas en la cara después de que mi hermana se burlara de mí frente a sus amigos o me ridiculizara por cómo vestía, cómo hablaba o incluso cómo respiraba. En esta nueva vida, él y yo construimos algo que no tiene nada que ver con el pasado, pero que nació precisamente por la fuerza que se genera al no permitir que te destruyan. Los primeros meses fueron como una especie de luna de miel real, no por los lujos ni por los viajes, sino porque por fin dormía tranquila. Me despertaba sin esa presión en el pecho que me acompañó por años. Empecé mi propio proyecto,
un pequeño estudio creativo desde casa. Él, con su experiencia en consultoría, me ayudó a estructurarlo legal y financieramente, pero el alma del trabajo era mía. Y por primera vez, me sentí orgullosa de lo que hacía no porque alguien lo dijera, sino porque al final del día podía mirar lo que había logrado sin depender de validaciones ajenas. Con cada cliente nuevo, con cada diseño entregado, sentía que me reconectaba con la versión de mí misma que alguna vez quise enterrar por no ser material de esposa, por no ser la bonita. Por no tener nada que ofrecer más allá de lo básico, como tantas veces me dijo ella, con esa lengua afilada que sus amigas siempre aplaudían por honesta cuando en realidad no era más que cruel. Poco a poco, supe de ella por terceros. Algunas amistades que nos quedaban en común empezaron a comentar que su situación económica se había desestabilizado. Al parecer, varios de sus antiguos contactos laborales se alejaron después de aquel video. Y aunque ella intentó decir que todo había sido manipulado, que era un montaje planeado por una hermana resentida, muchos decidieron no seguir vinculados con alguien que arrastraba ese nivel de conflicto. El negocio de relaciones públicas que intentaba lanzar no despegó, y aunque no caí en el juego de revisar sus redes, me contaron que había eliminado todo su contenido y ahora se limitaba a publicar frases motivacionales que claramente no creía ni ella misma. Su fama de mujer brillante, moderna y sin filtro se desmoronó porque, cuando la gente empieza a juntar piezas, la verdad ya no necesita presentaciones. Un día recibí un correo de ella. Sin asunto. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad me ganó. Decía que no esperaba una respuesta, pero que necesitaba descargarse. Afirmaba que jamás imaginó que las cosas fueran a llegar tan lejos, que ella solo reaccionó como reaccionó porque se sintió herida, desplazada, y que vernos juntos había sido más de lo que su orgullo pudo manejar. Me pidió que, si quedaba algo de hermandad entre nosotras, le diera la oportunidad de explicarse en persona. Dijo que había tocado fondo y que había perdido muchas cosas, y que, aunque sabía que tenía responsabilidad, también sentía que todo el mundo la había juzgado sin saber toda la historia. Cerró el mensaje diciendo que yo ya gané, que ahora tenía la vida que ella siempre quiso, y que tal vez eso me bastaría para perdonarla. No respondí. Ni entonces ni después. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque entendí que ese silencio era la respuesta que nunca antes me permití dar. En el pasado, cada vez que ella hacía algo, yo me veía obligada a tomar una posición, tragarme la ira, ceder para no empeorar la dinámica familiar, callar para mantener la paz. Esta vez no. Esta vez no había reproches, ni confrontaciones. Solo el silencio que se reserva para quienes ya no tienen un lugar en tu historia. Meses después, quedé embarazada. Fue inesperado, pero no por eso menos deseado. Él lloró cuando se lo dije. Me abrazó como si en ese instante todo tuviera aún más sentido. Empezamos los chequeos médicos, las listas de nombres, los pequeños arreglos en casa para recibir a esa nueva vida. Yo, por dentro, sentía que ese bebé llegaba como un testimonio de todo lo que sobreviví. Un nuevo comienzo, pero esta vez con raíces firmes. Cuando supimos que era niña, me senté a escribirle una carta. Una carta que algún día leerá. Y en ella le conté que su madre fue durante muchos años invisible, incluso para sí misma, pero que un día decidió que ya era suficiente. Que no necesitaba ser perfecta, ni aplaudida, ni tolerada, sino escuchada. Y que cuando por fin lo fue, no usó su voz para gritar, sino para levantarse y caminar lejos de quienes no supieron cuidarla. Una mañana, meses antes del parto, recibí un paquete. Era un sobre sin remitente, con una foto vieja dentro. Era una imagen de mi hermana y yo de niñas, sentadas en un columpio, ambas riendo. Detrás había escrito a mano: lamento no haber sido mejor contigo. No dije nada. No lo comenté con nadie. Puse la foto en una caja de madera junto a otras cosas que alguna vez pensé que me dolerían para siempre. Cerré la caja. La guardé en el ático. Y me prometí a mí misma que jamás volvería a abrirla. Porque la vida no me hizo justicia. Me la hice yo. Y cuando por fin caminé vestida de blanco, del brazo del hombre que ella no supo amar, sin rencor pero con toda la dignidad que me había negado durante años, entendí que nunca fui su sombra. Yo era el sol que ella se esforzó en opacar, porque sabía, muy en el fondo,
que el brillo que se construye desde el dolor es el único que no se apaga. Jamás.